Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, Ingeniería en Telecomunicaciones, Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Saludos cordiales al señor docente, coordinadores y compañeros estudiantes. El día de hoy se presentará el solucionario del capítulo 11 y 12 del libro de Alan Robbins. El grupo de este trabajo está conformado por Jason Chamba, Yardel Macas y Edwin Montenegro. Como resumen, tenemos del capítulo 1 a la carga, descarga y de los circuitos con capacitores. En esta parte, pues, como podemos ver, hay bastantes fórmulas que definen tanto el efecto de carga como de descarga de un capacitor, así como sus curvas de constante de tiempo universal, o también las gráficas en un osciloscopio, cómo se grafican estos pulsos de voltaje o corriente que se van teniendo por cada cierto tiempo. Bien, es importante tener presente las fórmulas tanto para las ecuaciones de carga como las ecuaciones de descarga, pues con esto sacamos el voltaje o corriente en cualquier tiempo en nuestro circuito RC. Así también hay que tener en cuenta la constante de tiempo, la cual es el producto entre la resistencia y la capacitancia de un circuito. También hay que tener presente que los circuitos, para poder aplicar todos estos principios, el circuito tiene que estar en serie. Es ser un circuito con una resistencia y un capacitor. Y aunque no siempre se los tenga así, pues se los puede reducir siempre hasta ese punto gracias a los teoremas que se han visto en capítulos anteriores. En cuanto al capítulo 12, tenemos al magnetismo y circuitos magnéticos. Aquí nos introducen un poco al campo magnético, lo que es el flujo de carga y lo que es las fuerzas magnetomotriz, tanto para circuitos en serie como para dispositivos singulares que no están necesariamente en un circuito, sino que trabajan como unidad. Bien. Para el capítulo 11 tenemos preparados dos ejercicios. El primero es el siguiente. Para la figura 1157, el interruptor se cierra en T igual a 0, y si el voltaje inicial es igual a 0 voltios, o sea, está descargado, determina las ecuaciones para BC e IC. Calcula el voltaje del capacitor del T0, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y repetir el mismo proceso de B, pero con las corrientes. Bien, aquí tenemos el circuito. Como pueden ver, está abierto y me está pidiendo que comience a hacer mis cálculos cuando conecto el capacitor. Pues cuando conecto el interruptor. Cuando conecto el interruptor va a comenzar a cargarse este capacitor de aquí. Y me están pidiendo pues la ecuación que define el voltaje en ese capacitor y la corriente en ese capacitor. Bien, como primer punto se ha de saber, como dije antes, que no se puede trabajar en un circuito que está dispuesto de esta forma. Para poder trabajar con esas fórmulas de efecto de carga y de descarga de un capacitor, necesitamos un circuito que esté en serie con una sola resistencia y un capacitor. Esto lo podemos lograr gracias al teorema de Thevenin que se había estudiado anteriormente, y también a la reducción serie paralelo de los capacitores. En este caso solo hay dos capacitores en paralelo, bastaría con sumarlos y tener un capacitor equivalente. Y así se ha hecho aquí. El capacitor que están viendo aquí es un capacitor de 50 microfaradios, el cual resulta de la combinación en serie del capacitor de 40 y el capacitor de 10 que estaban anteriormente. Luego procedemos a hacer la resistencia de Thevenin. Ya saben, para esto tenemos que eliminar todas las fuentes, incluyendo el capacitor, y nos queda de esta manera, y sacamos nuestra resistencia de Thevenin. Posterior a eso, pues podemos hacer el voltaje de Thevenin también. En este caso, ¿cuál carga fue la que retiramos para hacer el circuito de Thevenin? Pues retiramos la del capacitor, por eso quedó abierto. Y aquí, pues, para calcular el voltaje de Thevenin, lo tenemos de esta manera. Aquí me ha faltado una resistencia que es la de 4 ohmios que se ha omitido, pero vale la pena recalcar que aquí sigue, ¿no? Que es justamente la que está aquí, 4 ohmios. Esa se olvidó de graficar, pero iría en este lugar. Y tenemos que el voltaje entre las terminales sería de 60 voltios. ¿Sí? La resistencia equivalente sumándole 4 ohmios sería de 40 ohmios. ¿Sí? Ese dato se me ha omitido. Y pues gracias a esta resistencia de Thevenin podemos calcular los incisos A, B y C. En el inciso A pues tenemos esto. Miren que aquí ya está considerado 40 la resistencia por los 4 que me faltaban. Y pues se procede a hacer el cálculo. Ustedes ya conocen esta fórmula.
que es la fórmula del voltaje en capacitor en cualquier tiempo de carga. Y para la corriente también tenemos una constante igual. Luego de esto necesitamos sacar los voltajes para ciertos tiempos. Con la fórmula solamente hay que ir reemplazando la T para los datos que se vayan pidiendo: 0, 2 microsegundos, 4 microsegundos, 6 microsegundos, 8 microsegundos, 10 microsegundos, 12 microsegundos. Recuerden que también tenemos una fórmula para la corriente, y ese justamente es el inciso C: ocupar los mismos tiempos pero con la fórmula de la corriente, y nos queda de esta manera. Bien, ahora para el ejercicio 19, para el circuito de alarma 1132, si la entrada desde el sensor es de 5 voltios, la resistencia es de 750 kilo ohms y la alarma es activada en 15 segundos, cuando DC es igual a 3,8 voltios, ¿qué valor tiene el capacitor? Aquí me dan unas imágenes que me pueden ser de ayuda, pero esto es solamente para analizar, ¿no? Lo que me interesa justamente es este circuito que está aquí. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente tenemos la fórmula de voltaje, la cual ya habíamos visto anteriormente. Aplicamos un poquito de álgebra para distribuirla de manera como a mí me convenga. En este caso me convendría que esté así. Solamente despejé la fórmula. Luego aplico el logaritmo natural para quitarme el Euler y me queda así. Ya, el logaritmo natural amorrados. Luego pues despejo lo que a mí me interesa. En este caso el término que lo tengo es la capacitancia, pues ese tengo que despejar, ¿sí? Y también reemplazar con los valores que tenemos aquí, ¿no? 15, 5, resistencia y voltaje C. Lo único que queda de datos es la C, ¿no? La C les dije que hay que despejar, nos quedaría de esta manera. Ahí está despejado C y también la respuesta del ejercicio. Únicamente hay que despejar, ocupar los datos iniciales y despejarse, ¿sí? Bien. Ahora vamos con el capítulo 12. ¿Qué pasó en el capítulo 12? Tenemos el primer ejercicio que dice: considere una vez más la figura 1242. Esta figura de una bobina en un dispositivo circular. Quiere que calcule qué valor tiene H en amperes vuelta por metro. Recordemos que H es más o menos la capacidad de flujo que va a tener este dispositivo, y tenemos una fórmula para H, ¿no? Entonces las fórmulas se están dando aquí. Primero calculamos la corriente como sigue, ¿no? Con la fórmula que teníamos dispuesta. Recuerden que para calcular la corriente es sería N por I igual a el flujo de carga sobre el área, ¿sí? Despejando la fórmula correctamente tendríamos esta fórmula de aquí. Recuerden que para calcular el área aquí tenemos los radios, sería el área del radio mayor menos el área del radio menor, y nos quedaría ese arito que vemos aquí, y por ahí está pasando el flujo, ¿no? Y eso es lo que está haciendo aquí, por eso considera a R1 y R2. Luego hacemos los cálculos y terminamos el ejercicio. En el ejercicio 31 se corta un espacio de 0,5 milímetros en la porción del núcleo de acero fundido en la figura 1248. Encuentre la corriente para el flujo igual a 0,128 miliwebers. No toma en cuenta el desbordamiento, ¿sí? El desbordamiento se refiere al campo magnético que se escapa, ¿no? Porque por ejemplo los alambres tienen algunos extremos que están fuera de ese cuadradito, entonces por ahí también pasa el campo magnético y ese campo magnético se escapa, pero dice que no lo consideremos. Solamente quiere que tomemos el desbordamiento, encontremos la corriente para de aquí. Recordemos, la corriente sale de la fórmula N por I, que es número de vueltas por corriente, es igual a H por I. H era la capacidad de flujo, que ya les dije que incluso tiene una fórmula, y por L, que sería la longitud del alambre, ¿sí? Aquí ya me están dando esos datos, y tenemos incluso dos áreas distintas, el del acero fundido y el de hierro fundido, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Únicamente vamos a utilizar los datos para la corriente, ¿sí? Lo que tenemos. También este L de aquí que están viendo es, por ejemplo, ya les dije, hay una parte de hierro y otra parte de acero. Están usando esas distancias, ¿no? Para el hierro y para el acero. El hierro me quedó 0,5 por 10 a la menos 3 metros y el otro me quedó 0,395. ¿Para qué quiero esas longitudes? Pues para sacar mi área, porque el área sería lado por lado, ¿no? Entonces aquí saco mi área multiplicando ambas longitudes y me queda esto de aquí.
Ahora recordemos que el flujo de, bueno, no el flujo, la densidad del flujo de carga es igual al flujo de carga dividido el área. Entonces tenemos el flujo de carga que nos dieron de dato, que era 0,128 miliwebers, por 10 a la menos 3 webers también puede ser puesto, dividido para el área, que multiplicar las dos longitudes, y nos salió en teslas. Ahora, recordemos que hay una tablita logarítmica donde nos comparan tanto el flujo de carga en teslas, perdón, la densidad del flujo de carga en teslas, con la capacidad del flujo de carga, que es el H, ¿no? Y por eso directamente, si tú tienes T, con esa tablita pues encuentras directamente H, que sería 1050 si es que es 0,4 T la densidad del flujo. T significa teslas. Ahora, con este H nosotros podemos ocupar esta fórmula que están viendo acá abajo, ¿no? Donde tengo que multiplicar el H por la longitud, otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque según las propiedades las propiedades de los circuitos en serie de inductancia, tenemos que sumar los productos entre la capacidad y la longitud de cada material, y eso me va a dar igual al número de vueltas por la corriente. Recordemos que la corriente aún no tenemos, de hecho es lo que queremos calcular, pero el resto de datos sí tenemos. Aquí se hizo los reemplazos y se despejó la corriente, que nos quedó 0,88 miliamperes. Esa sería la corriente gracias a esta fórmula de aquí, que no es más que una propiedad que está en el libro acerca de los circuitos en serie para magnetismo, ¿sí? Incluso lo puse en el resumen al inicio del video. Listo, eso es todo. Gracias por su atención.